Quiero que hagamos un poquito de memoria. Cuando nosotros nos sentamos a conversar con alguna persona sobre temas que son muy sensibles, pero sobre todo sobre temas que son muy dolorosos. Hay personas que en algún momento lo ponen a uno en alerta y le dicen, necesito conversar seriamente contigo. Esos preavisos asustan mucho, pone a la persona muy nerviosa y lo primero que se preguntará es, ¿qué será el asunto? Y a veces para salir inmediatamente de la duda, le dice, pues hablemos de una vez y la otra persona dice, no, todavía no. Hay temas que no son fáciles de abordar. Pero el hecho de que uno no sepa abordarlos o que le produzca miedo, porque le produce miedo, hay cosas que producen mucho miedo, poder tocarlas, no significa que no existan. Y usted no puede tapar la realidad, hacerse como que no está pasando nada, a ver si desentendiéndose del asunto, usted simplemente puede en algún momento notar que la cosa desapareció. Las cosas en nuestra vida no pueden ser como los gatos cuando defecan en la arena, que cogen y después si la tapan. Nosotros las cosas desagradables no podemos echarle tierra encima, taparlas, a ver si dejan de existir. La caca del gato está tapada, ahí está. No ha quedado inexistente por el solo hecho de que el animal la haya tapado, la haya cubierto con arena. A veces nosotros nos gusta esa frase, vamos a echarle tierra al asunto, que es una expresión que deriva de esto, de lo que el gato hace. Vamos a echarle tierra al asunto. Miren, cuando nosotros sepultamos a nuestros seres queridos, que les echamos tierra encima, no por eso deja de haber un cuerpo debajo. Ahí está. Y es necesario, a veces con temor y con tristeza, abordar ciertos temas. Porque a veces hay cosas que pesan tanto, tanto en el corazón, que son necesarias poderlas contar. Insisto que no es fácil escucharlas. Como cuando una persona siente que la muerte la tiene cerca y quiere hablar de eso. Pero a nosotros nos asusta tanto el solo hecho de pensar que esa persona se va a morir, que uno le dice simplemente, no vamos a hablar de eso. Eso en el fondo es una especie como de mecanismo de defensa, donde uno quiere simplemente evitar un dolor para sí mismo. Entonces uno coge, se acoraza, se cubre, evita que la otra persona haga su proceso de purificación, de decantación, de poder expresar lo que está sintiendo. Cuando una persona tiene una enfermedad que se la diagnostican como una enfermedad terminal y entonces se lo platica a su familia y la familia se impacta tanto, se asusta tanto, que no quieren volver a tocar el tema nunca más. Y creen que no tocando el tema es la mejor manera de poder evitar, claro, el sufrimiento propio. Pero ¿qué pasa con esas personas que queriendo conversar algo muy sensible, doloroso para ellos, no encuentran interlocutor, no encuentran oyente? Esas personas se sienten muy solas. Y al final terminan diciéndolo, porque se lo he escuchado a mucha gente, me siento muy solo en este proceso, me siento muy solo en esta enfermedad. Siento que mi esposo o mi esposa no le ha prestado atención al asunto, siento que mis hijos me han dejado abandonado, siento que mis hermanos me han dejado abandonado. Y yo en el fondo pienso esto, no es que los haya abandonado, es que no están listos para asumir el dolor de lo que implica acompañar a una persona en una enfermedad. Y entonces, más bien como que se alejan, no hablemos del asunto, porque sienten que cada vez que están cerca o tocan el tema, se sienten muy afectados. Puro mecanismo de defensa. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere cargar con tristezas ajenas. Por eso obviamos el tema, le sacamos el cuerpo al tema, le echamos tierra al asunto
y como que no ha pasado nada. Pero el proceso de sufrimiento de la persona que vive la enfermedad es doble, porque no es solamente asumir la enfermedad, sino también asumir la sensación de soledad que está experimentando. Yo sé que duele. A mí me ha tocado muchas veces enfrentar esa situación. Pero hay que escuchar, aunque le duela. Y uno tiene que tener la capacidad de poner sobre la mesa, con mucha paz, temas muy sensibles, sin que eso nos lleven como al sufrimiento. Yo tengo la convicción que hay cosas que son necesarias hablar de ellas, porque eso a uno le permite poder expiar, purgar, escuchar a alguien que está sufriendo, le hace bien a la otra persona. ¿Que nos duele? Pues sí, nos duele. Es que hay cosas que no quisiéramos escuchar, pero nos toca escucharlas para poder hacer el proceso también como desde el principio del duelo, para que la gente, si se va a morir a causa de esa situación, de esa enfermedad, no se muera sola, ni uno sienta que quedó asuntos pendientes, que nunca supimos escucharle, que nunca supimos abrazarle. Cuando hay que dar un abrazo con dolor, hay que darlo con dolor. Que a usted le duele también, pues yo no lo voy a discutir, eso es innegable. Pero hay que saber escuchar. Y fíjense que eso no le pasó solamente no nos pasa solamente a nosotros, que uno evade temas sensibles. Eso le pasó también a los discípulos de Jesús con Jesús. Y lo escuchamos hoy en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9. Jesús es un hombre que es capaz de conocer su realidad, que sabe lo que va a pasar, se prepara para lo que va a pasar, habla de lo que va a pasar. Jesús no es una persona que, como decimos nosotros en el argot popular, se las tira de loco como que no pienses en eso, no hables de eso. No vale la pena hablar de eso. Hay cosas que sí son necesarias, insisto, hablar sobre ellas, aunque a usted le duela en el alma. Lo tiene que hacer como un proceso de libertad interior, de catarsis, para que suelte, para que pueda darse la libertad de poder soltarse a sí mismo y de poder soltar a la otra persona. No se lleve eso a la tumba, ni se vaya tampoco sordo a su propia tumba, porque no fue capaz, por puro miedo, de escuchar lo que tenía que escuchar. Jesús conoce cuál es su proyecto de vida y sabe que en su proyecto de vida está la muerte. Y Jesús habla de ella. Ese tema que para nosotros se ha vuelto como el coco de nuestra espiritualidad. Antes la gente no hablaba de sexo. Le costaba mucho trabajo hablar de sexo. Hoy todo el mundo habla de sexo y todo el mundo es experto en sexo. Y es el tema más recurrente, el tema que más vitrina tiene. Ahora el tema que más se esconde es el tema sobre la muerte. De eso no quiere hablar absolutamente nadie, porque produce mucho temor. Y Jesús sí habla de ella, y lo habla en diferentes oportunidades. Y lo habla hoy. San Marcos dice que atravesaron Galilea y que en ese caminar, que era largo, ellos iban conversando de muchas cosas. Jesús los iba instruyendo. Y en una de esas instrucciones Jesús les dice a ellos, el Hijo del Hombre, hablando de Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán.
después de muerto a los 3 días resucitará. Jesús está hablando de la cercanía de su muerte y quiere que sus discípulos lo sepan, que estén listos para que esa muerte no los sorprenda a ellos, para que no los cojan con los brazos abajo, para que estén preparados, para que la muerte no sea una sorpresa, para que cuando ocurra ya ellos sepan, ya sabíamos de esto, sabíamos que esto iba a ocurrir. Pero dice el texto que los discípulos le daba miedo preguntarle a Jesús sobre el tema. Les daba miedo. Ese tema da miedo. Y no somos capaces de hablar de él con naturalidad. Y por eso se prefiere guardar silencio, callar. Y entonces, más bien como para evitar el asunto y que el tema no los siga haciendo sufrir, ellos se ponen a hablar de otra cosa, más mundana, que a ellos les interesa y que a ellos sí les produce cierto placer. Y es acerca de la importancia. ¿Quién de ellos era el más importante? Y entonces cuando llegan a su destino, cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús les pregunta, ¿de qué hablaban ustedes por el camino? Y ellos sienten vergüenza, porque por el camino venían hablando acerca de quién era el más importante de todos. Imagínense ustedes ese choque de conversaciones. Jesús hablando de una cosa que para él era muy sensible, muy delicada, y ellos hablando acerca de quién era el más importante. Yo imagino que eso tiene que producir muchísimo dolor en el corazón, como que tú quieres hablar de una cosa que para ti es de vital importancia y la otra persona llegas como a conversarte, ¿te diste cuenta del ventarrón y del huracán el lunes por la tarde? Oiga, el otro no quiere hablarle del huracán, el otro quiere hablar de una cosa que le está doliendo. Y creo que a veces en la vida nosotros pasamos así, de agache frente a las cosas que Jesús nos quiere hablar. Porque miren, si hay algo que yo creo y tengo convicción, es que Jesús siempre camina al lado nuestro. Siempre. Yo no creo ese cuentecito de que a mí mi Dios me abandonó. Yo en ese cuento no creo. Yo lo que creo es que Jesús caminando siempre a nuestro lado. A veces nosotros somos tan sordos porque vamos insertos y absortos en lo que a mí me preocupa. Porque yo tengo mis preocupaciones. A mí lo que Jesús tenga para decirme me vale 5. No me interesa. Y por eso uno puede puede tener sensación de abandono, aún caminando el Señor con nosotros, porque cada uno de nosotros tiene sus propios intereses. Pero a uno no le interesa descubrir siempre qué quiere Dios decirnos. ¿Y saben por qué? Porque hay momentos en la vida en la cual Dios, cuando nos habla, nos dice cosas que nos duelen. Por eso es mejor que Él guarde silencio, que no me diga nada y que abra los oídos, que yo sí tengo muchas cosas para decirle a Él. Que si yo sí tengo para decirle a Él a ver si yo soy importante o no, si soy el más importante de todos. Yo no creo en un Dios que camine con nosotros, que permanezca permanentemente mudo. Que es que Dios no me habla, que es que Dios me ha abandonado, que es que Dios no está a mi lado, que es que Dios no me escucha. El asunto no es si Dios no lo escucha, el asunto es si nosotros lo escuchamos a Él. Porque Él tiene temas para compartirnos, que quiere que lo sepamos, pero nosotros tenemos nuestra atención y nuestras prioridades puestas en cosas que son distintas. Vean, hermanos, entonces cuando es necesario delante del Señor hacer oración silenciosa, fíjense eso que puede parecer tan contradictorio. Una oración silenciosa. ¿Qué es una oración silenciosa? Cuando usted se presenta delante del Señor en el sagrario y no le dice nada, usted no le dice nada, usted no habla.
Simplemente le dice, yo estoy aquí para escucharte. Eso es una oración silenciosa. ¿Usted qué cree? ¿Que oración es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar como una cotorra? La gente dice que es que yo no sé orar, porque yo no sé orar, lo que quiere decir es, yo no sé qué decir. No, oración no es saber decir, oración es saber escuchar. Y cuando uno aprende a escuchar, las cosas que ocurren en nuestra vida ya no lo toman a uno de sorpresa, porque ya uno las ha escuchado. Recuerdan que les he puesto el ejemplo de Lázaro con sus hermanas Marta y María. Cuando Jesús va a visitar esa familia, Marta y María están en la casa. Marta se pone a revolotear en la casa, a lavar, a limpiar, a hacer la merienda, el café, el pan. Y María se sienta a los pies de Jesús a escuchar. Por eso, cuando Lázaro muere, Marta sale a su encuentro desconsolada y María se queda en casa. Porque María ya estaba preparada y lista, porque María ya había sabido escuchar a Jesús. Marta no supo escuchar a Jesús, porque Marta estaba pendiente de hacer otras cosas. Hay que saber escuchar y no tenerle miedo a lo que uno escucha. Y entienda, hay días en que usted va a encontrar de parte de Jesús palabras muy consoladoras porque las necesita. Pero va a haber otro día en el cual usted puede escuchar de Jesús una cosa que no le gusta. Y el hecho de que no nos guste no significa que tengamos que ser sordos a Él y decirle, ya cállate, cállate. Yo muchas veces me pongo a pensar en esas conversaciones que tenemos a veces de grupo. Y entonces fulano empieza a contar una anécdota. No la ha terminado, cuando ya el otro está contando la suya. Y el otro cuenta la suya. Al final termina hablando 3, 4, 5 al mismo tiempo. Y nadie está escuchando a nadie. No, imagínate que el otro día me hicieron a mí una cirugía y me puse... Uy, eso no es nada, de una vez interrumpe el otro. La mía fue peor. Por esa incapacidad que tenemos de saber escuchar y de acoger lo que la otra persona quiere decirnos en su totalidad. Oigan, cuando ustedes tengan una conversación así, de pequeña comunidad, de grupo, de familia, dejen que cada uno termine su historia y después cuenta usted la suya. Pero no interrumpa la historia del otro. Y aunque nos duela, ¿qué le vamos a hacer? Eso hace parte de la vida. Hay cosas que duelen, pero por cerrarles los oídos no significa que van a dejar de existir. Creo que es mucho mejor escuchar para prepararnos, para saber cómo vamos a solucionar, para saber orar por esas cosas y en el sentido del Señor, saber escuchar a Dios que siempre camina con nosotros, porque yo espero que esto no lo olvide. Dios siempre camina con nosotros, conversa con nosotros. Una cosa es que nosotros estemos interesados más en que Él escuche lo que queremos decirle, a que nosotros escuchemos lo que Él nos quiere decir. El chiste de este texto de hoy es que cuando el Señor nos quiere hablar, nosotros estamos interesados en otro tipo de temas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.